Muy buenas amigos de YouTube, visitantes de internet, lectores, biógrafos, filósofos. Una vez más, en el video de hoy vamos a hablar de Empédocles de Agrigento. Bueno, se especula que es él. Los grandes historiadores han tenido sus retratos como un gran maestro, pero que debido a sus doctrinas y pensamientos que adoptó, pues al final transpiró por medio de digamos que se podría decir un suicidio. Bueno, él fue un filósofo, un físico, un astrónomo, un cosmólogo, un médico y un poeta. Sus padres se dicen que fue Meto o Metón. Nació en el 495 a.C. en Agrigento. Falleció en el 430 a.C. en Etna por medio de que se tiró a un volcán. Las fuentes más relevantes: fue maestro de Gorgias de Leontini, discípulo de Pitágoras y Parmenides. Fue bautizado en el templo de Baco, conceptor de la teoría de las cuatro raíces, siendo los elementos principales y fundamentales de la naturaleza. Habló también de la generación y corrupción por medio de la política y cómo esa política nos hace generar ciertas ideologías, pero nos va generando también cierta disrupción. Decía también que el planeta Tierra era redondo. Habló de una mezcla cósmica o un ciclo cósmico. Además decía también que la realidad era esférica. Habló de unos elementos armónicos vinculados en la naturaleza. Había una unanimidad humana. Era evidente la transmigración de las almas. Aceptó la permanencia del ser. Decía también que el progreso mundial era regido por el odio y el amor. Algo así muy similar a la teoría malthusiana. También decía que era un negador de que Dios tuviera forma alguna. Además, por medio de las cuatro raíces, decía que Zeus era el fuego, era aire, Edonio la tierra, Nestis el agua. En eso habían disrupciones del amor, habían unos estadios evolutivos que los explicaré posteriormente. Habían unos miembros disjectos conocidos como monstruos y deformaciones. Esto basado en los reptiles y en los peces. Habló de la fisiología de los sentidos, la conciencia y cómo la respiración es de vital importancia en la vida de cualquier ser. Además de cómo ese amor es la esencia principal del espíritu. Habló de una conversión del alma que estaba de acuerdo al amor que daba cada ser. Además, debido a su botánica y su medicina, habló de una evolución zoogónica. También decía que toda cosa o ser piensa indirectamente, y decía que todo aquel ser que comiera carne era pecador por robar otros pensamientos y otra ideología, ya que era matar, y eso es un pecado, pero por esa razón decía que todo el que comiera carne era un pecador. Además era un pitagórico, chamán, orfista y orador. Era vegano y vegetariano. Era más vegano que vegetariano. Era un revelador de misterios y verdades. Fue exiliado en el Peloponeso, viajó a Elea. Era un orador aristotélico. Fue un evolucionista botánico y animal. Fue un filósofo materialista, pero racional también. Fue un ideólogo democrático y esclavista. Afirmaba que las plantas eran los primeros seres, debido a toda su genética y embriología. Por eso se dice que fue el probador principal. Defendía la supervivencia individual, la conciencia elemental, la concepción de las almas migratorias y de que había un amor indestronable. También
También descubrió la fuerza centrífuga, el sexo en las plantas y una luz lunar reflejada. Se dice que fue el inventor de la clepsidra de presión de aire, la retórica y la teoría de la reencarnación, además de que posteriormente se dice que él fundó la escuela de medicina, la primera escuela de medicina, dado que su sistema universal se basaba en los elementos que eran inmóviles, sin vacío, pero que estos eran evolucionistas, infinitos. Debido a su esquema evolucionista de almas, empedocliano, denominado así, se dice que hay 4 pasos. El primero, la inocencia, como es que el amor gobierna. El segundo es el pecado caído, como esa caída humana se da colectivamente por las mismas muertes que provocan los humanos. En el tercer paso hay una transmigración y reencarnación, como esa transformación de la muerte se da por medio de pago de las culpas que se hayan cometido en ese momento. Además de la evasión naciente, ya como hace toda esta cosmología de la evolución, esa transformación une las almas y hace una nueva cosmología de elementos nuevos. Para contextualizarlos, el movimiento mundial que él decía era que había cierto movimiento que equilibraba el universo, pero que estos eran corruptos y generados. Además, el ser humano lo definió como un compuesto de 4 elementos, llamándose de microcosmos, siendo esta una causa material. El mundo como una composición elemental finita, denominada en el macrocosmos. Su realidad diaria era los compuestos esféricos cíclicos con apariencias andantes y plurales, esto era en el ser, y como habla en el microcosmos y macrocosmos de ese ser. Esa mezcla cósmica era principalmente la existencia de la unión y del amor y el odio. Ese Arche eran esos elementos trascendentales de la vida que tenían los naturalistas, además de cómo la cosmología era su realidad diaria mezclada cósmicamente. Su cosmogonía era esa conversión y transformación de los elementos por medio del ciclo cósmico. Esto era como ese microcosmo y macrocosmos se ven influenciados por los elementos naturales o la teoría de las 4 raíces. Su salud era el equilibrio de los elementos. Si uno tenía el agua, tierra, aire y fuego equilibrados, tenía una salud equilibrada, además de que tenía una pluralidad originaria basada en los elementos mitológicos. Esa veracidad sentimental era la verdad con base a la pluralidad originaria, y la causa eficiente era ese ciclo cósmico dada entre el amor y el odio, que era la fuerza material que regía al humano, siendo esta la causa material. Además, ese ser es la pluralidad universal. Era más que todo su cosmología y su percepción de cómo veía el universo en el ser. Esa irrupción del amor, además, decía que por mucho amor excesivo provocaba cierta discordia en el otro ser. Ese estadio evolutivo del que tanto hablaba era como en el universo hay monstruosas disyecciones, y esas disyecciones se dan entre el microcosmos y macrocosmos por la fuerza material. Además, el alma decía que era una vía trascendente, física e inmortal. Su zoogonía era un estudio y concepción de origen y evolución de la flora y fauna debido a su botánica y medicina. Sus obras más elocuentes son sobre la naturaleza, las purificaciones, sobre la medicina y Proemio Apolo. Su frase más significativa es: los elementos transformadores y constituyentes cíclicamente de la vida.
Esa es su frase más célebre. Espero les haya gustado. Comentan, se suscriban, vean mis otros videos. Les guste esta concepción y percepción de un gran filósofo de Agrigento y cómo cambia la percepción de ver el universo. Les den me gusta, comenten, se suscriban, vean mis otros videos. Y bueno amigos, hasta la próxima. Chao.